Si vas iniciando en Axie Infinity y no tienes la menor idea de cómo elegir a tu primer equipo, entonces este video es para ti, ya que en este video te enseñaré cómo es que puedes encontrar los mejores Axies y sobre todo al mejor precio. Como todos sabemos, existe el marketplace de Axie donde podemos ver los Axies que están a la venta y nos muestra algunas estadísticas y ajustes que podemos hacer para poder filtrar los Axies, ya sea por el tipo de Axie que queremos o por el tipo de cartas. Pero desgraciadamente la navegación dentro del marketplace es bastante mala, ya que si quieres ver un Axie tienes que darle clic en el Axie, te abrirá las estadísticas, si quieres regresar tendrás que darle atrás y si aplicas algunos filtros muchas de las veces esos filtros se borran. Y eso es bastante molesto. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar 3 opciones que te ayudarán demasiado a la hora de elegir tus Axies. La primera de ellas es una extensión de Google Chrome, la cual se llama Freaks Axie Extension. Esta extensión nos permite ver datos de los Axies, como cuántos breeds tiene, la salud, la velocidad, la moral, el grado de pureza y también al pasar el cursor nos muestra los genes que tiene este Axie. Esta extensión, aunque sí ayuda, realmente no la considero muy óptima a menos de que ya tengas un poco de experiencia dentro de este mundo y entiendas un poco más de las estadísticas. Ahora que si tú vas iniciando, te tengo 2 herramientas las cuales van a ser perfectas para ti, ya que te van a guiar en todo el proceso porque no te van a brindar datos tan complejos y que de una u otra forma van a servir de guía para poder elegir mejor a tus Axies. La primera opción es esta página llamada AxieSum, la cual incluye un buscador de Axies, pero no es el buscador tradicional, ya que es mucho más intuitivo y que en verdad te va a ayudar bastante, ya que realmente te van guiando en el proceso paso por paso. Como puedes ver, tenemos aquí las clases de Axies. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un tipo de Axie. Después, dentro de las estadísticas, podemos ir subiendo estas barras a irlos ajustando. Por ejemplo, un Axie de tipo planta, sus características principales que tiene que tener buena salud, entonces vamos a filtrarlo por los que tengan mejor salud. Y como puedes ver, en la parte de abajo nos van apareciendo los resultados. Y aparte de poder ver los Axies, nos está brindando datos como el número de breeds que tiene, o sea, el número de hijos. Nos dice cuántas energías gasta este Axie. Este, por ejemplo, tiene un coste de energía de 5, ya que la carta que tiene en el cuerno tiene un coste de 2 de energía. Además de eso, nos indica cuánto es el daño total acumulado de las cartas, así como el total de la defensa que tiene este Axie. Aquí podemos ver las partes que lo conforman. En la parte de abajo podemos ver las estadísticas y el precio, pero lo que realmente lo hace bastante interesante para alguien que va iniciando es que ellos tienen un Metascore, lo cual es una calificación que le da la misma página en base a la sinergia que tiene este Axie con sus cartas. Por ejemplo, aquí nos está indicando que este Axie, las cartas que posee, funcionan muy bien juntas y por lo cual podría ser una buena idea. Cabe mencionar que no debes de dejarte llevar solamente por el Metascore, sino que también tú empieces a estudiar las cartas para que sepas cómo combinarlas, ya que muchas veces te enfocas en que un Axie sea bueno, pero si ese Axie no hace buen equipo con el resto, entonces no servirá de nada. Y si tienes problemas para entender las cartas, recuerda que yo estoy haciendo una guía completa con las cartas traducidas al español y la cual también te voy a dejar en la descripción para que puedas descargar las cartas y estudiarlas. Ya vienen recortadas y en formato PNG y separadas por tipo de Axie. Así es que espero también que te sea de ayuda. Una vez que ya encontraste un Axie de tu agrado y que hace buen equipo con el resto de tus Axies, simplemente das clic y lo que va a hacer es llevarte directamente al marketplace donde podrás comprarlo. Ahora que si esto es muy básico para ti y quieres tener un mayor control dentro de los filtros de estos Axies, vamos con la siguiente herramienta. Esta página se llama Axie Legend y en verdad es un marketplace mejorado, ya que nos ofrece muchísimas más funciones y podemos realizar filtros mucho más específicos, pero que al mismo tiempo son muy simples de usar. Como podemos ver, aquí nos da la vista previa de los Axies con sus estadísticas básicas, pero del lado derecho tenemos este botón, el cual nos va a permitir cambiar la vista previa que tenemos de acuerdo a las estadísticas que nos interesan. Por ejemplo, tenemos la vista de arena, en la cual además de las estadísticas normales, directamente ya nos está mostrando cuáles son las cartas que contiene cada Axie. Y al igual que en AxieSum nos muestra el gasto de energía que tiene, el daño total acumulado de las cartas y también el escudo total. Con este modo de visualización ya no tenemos que entrar al Axie para ver sus cartas, desde aquí directamente lo podemos ver el costo, pero no solamente hay esta opción de visualización. También si nos interesa podemos ver la vista de Breed, en la cual nos va a mostrar los genes del Axie, o si queremos la vista completa, donde vamos a tener toda la información, desde las estadísticas del Axie, estadísticas de las cartas y todos los genes, así como el costo de ese Axie.
pero esto solamente es la vista previa. Voy a regresar al modo arena y vamos a ver los filtros que tenemos del lado izquierdo. Ok, del lado izquierdo vamos a tener este panel de control en el cual vamos a poder filtrar por tipos de Axi, por sus estadísticas, por el número de breeds, también el místico si te hace falta, el grado de pureza y podemos agregar también las partes del Axi que queremos. Pero esto es el filtro básico. Después tenemos el filtro avanzado, el cual simplemente tenemos que habilitar. Después de eso nos dice cuántas páginas queremos que nos muestre. Aquí te recomiendo que le pongas siempre 5 para que tengamos muchísimos más axis sin tener que estar cambiando entre una página y otra. Y nos agrega esto llamado filtros de batalla, lo cual en verdad es bastante bueno, ya que podremos controlar aspectos como la energía que gastan los axis, así como el ataque y la defensa que tienen. Por ejemplo, si yo quiero que solamente me muestre axis los cuales tengan un coste de energía máximo de 3, simplemente aquí selecciono 3 y me va a mostrar todos los axis que tengan un gasto de energía entre 0 y 3. Suponiendo que yo no quiera los de 2, simplemente los de 3, entonces aquí modifico hasta el número 3 y ahora sí estoy viendo solamente axis con un coste de energía total de 3. Ahora, una vez que ya tengo este filtro, quiero empezar a filtrar los axis por ataque. Por ejemplo, yo no quiero un axi que ataque 215, quiero que tal vez el mínimo del ataque esté en 280. Lo dejo aquí en 280 y automáticamente se filtrará de esa forma. Lo mismo podemos hacer con la defensa. Por ejemplo, este Axi, aunque tiene 3 de energía y tiene 280 de daño, el escudo no es lo que yo busco. Entonces tal vez yo puedo filtrarlo por los Axis que tengan un escudo tal vez superior a 145. Y aquí me estará arrojando solamente Axis con estas características. Ahora este Axi de aquí, por ejemplo, tiene una carta que no me gusta, que es la de Merry. Entonces yo no quiero que me muestre Axis con ese tipo de cartas. Simplemente le doy clic ahí para excluir alguna carta. Escribo el nombre de la carta, que en este caso es Merry, le doy clic ahí, filtrar y automáticamente van a desaparecer los axis que tengan ese tipo de cartas. Además de eso, podemos filtrarlo también por pureza. Como vemos aquí del lado derecho nos indica el porcentaje de qué tan puro es este axi y con esta barra podemos ir modificando esos parámetros. Yo por ejemplo quiero axis que por lo menos tengan un 30% de pureza y automáticamente comenzará a filtrarlos. Y en la parte de abajo también nos viene para filtrarlo incluso por los genes, pero eso ya es muchísimo más específico y realmente no creo que lo vayas a ocupar, menos de que te interese demasiado hacer breeding. Pero como puedes ver, podemos controlar realmente todos los parámetros para poder elegir al Axi perfecto para nosotros. Cabe mencionar que estos filtros que yo apliqué aquí solamente son para el ejemplo, no quiere decir que tienes que buscar Axis exactamente con estas características. Para eso sí es muy importante que entendamos el funcionamiento de las cartas, cómo hacen sinergia dentro del Axi y cómo ese Axi va a ser equipo con los otros dos. Ya en un próximo video te enseñaré cómo armar un equipo un poco más estándar con características básicas y que sea fácil de jugar. Pero por favor déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que siga con esta serie o qué tipo de contenido te gustaría ver dentro de este canal. Recuerda también suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos y sin más por el momento yo me despido y te veo en un próximo video. Cambio y fuera.